Elizabeth estaba hecha un ovillo en su cama, tenía sus ojos rojos e hinchados por tanto llorar. Julie-helado. Elizabeth solo asintió con la cabeza y Julie se acostó a su lado con un bote grande de helado de chocolate y 2 cucharas. Y asesinarlo por idiota. Elizabeth suspiró con mucha tristeza, se recargó en el hombro de Julie y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Julie-Eli, no llores. Todos en esta casa sabemos que tú lo amas. Él es un idiota por no creer. Elizabeth-no confía en mí, Julie. Decía Elizabeth sollozando. Antoine se encontraba en su despacho, se sentía cansado. No había pegado el ojo en toda la noche. Esta era la primer pelea que tenía con Elizabeth y eso lo estaba carcomiendo por dentro. La abuela Suzette abrió la puerta y lo vio con el semblante decaído, entró en silencio y se sentó frente a él. Suzette-ve a darte un baño, sal a comprarle unas bonitas flores a Elizabeth y discúlpate con ella. Antoine-y si no me quiere escuchar. Suzette-Antoine, cuando tu abuelo y yo nos casamos no todo era miel sobre hojuelas, también hubo momentos de dudas, cometimos muchos errores, pero aprendimos a afrontarlos juntos, porque nos amábamos y el amor lo puede todo cuando es puro y leal. Así es el amor entre ustedes, lo puedo ver en sus ojos. Ahora levanta tu trasero y ve a buscarla. Él sonrió por las palabras de consuelo que le dio su abuela y se levantó de su silla con la esperanza de arreglar las cosas con Elizabeth. Tomaría el consejo de su abuela. Benjamín iba bajando del elevador para dirigirse a su oficina. Estaba enojado consigo mismo por haber arruinado todo con Elizabeth. El primer paso era ganarse su perdón y después su amistad. Así poco a poco lograría recuperarla de nuevo, pero no pudo contenerse al verla con Antoine. Odiaba verla cerca de él, estaba desesperado por tenerla de nuevo. Cuando abrió la puerta de su oficina, lo detuvo la voz de la secretaria de su padre. Secretaria-señor Benjamín tiene una llamada de su padre. Benjamín asintió y caminó hacia el escritorio de la secretaria de su padre para contestar la llamada. Benjamín-Tim. Estaré fuera por algunos días por cuestiones de negocios. Necesito que te hagas cargo de los pendientes de la empresa. Benjamín-no te preocupes, me haré cargo. Benjamín colgó la llamada de su padre sin despedirse y se dirigió al despacho de Hugh. Benjamín-señorita, traiga todos los pendientes que dejó mi padre, incluyendo los activos. Secretaría-enseguida, señor. La secretaría corría de un lado para otro llevándole a Benjamín los pendientes. Benjamín comenzó a revisar el primer documento, todo parecía en orden, pero hacía falta un sello y comenzó a revolver los cajones del escritorio de Hugh y se dio cuenta que uno tenía llave. Benjamín-señorita, tráigame las llaves de este cajón. Secretaria-lo siento, señor Benjamín, pero el señor Hugh es el único que tiene llaves de ese cajón. Benjamín-bien, retírese. Cuando la secretaria cerró la puerta, él tomó un pequeño cuchillo para abrir sobres y forzó la cerradura del cajón. Estaba lleno de documentos y fotografías. Lo que más llamó su atención fue una carpeta con innumerables fotografías de Elizabeth saliendo del restaurante. Había horarios de su llegada al lugar y las salidas, además de planos de su restaurante y donde se ubicaban las tuberías del gas. Benjamín estaba desconcertado por aquello. ¿Qué hacía su padre con aquella información? Siguió husmeando y encontró varias fotografías de él, con Lea Byrne. ¿Cómo rayos tiene esto aquí?, pensó Benjamín, y sacó las fotografías para romperlas cuando cayeron varias hojas al piso. Se agachó a tomarlas y vio los títulos de propiedad del restaurante de Elizabeth y su padre. Benjamín-pero ¿qué carajos? Cuando Benjamín creyó que Elizabeth había muerto junto con su padre en la explosión, Hugh fue quien se hizo cargo de todo. Le aseguró que los restaurantes estaban a nombre de su hermana Annie y que ella había decidido vender todo para irse a otro país a vivir. Sacó su celular y tomó fotografías de todo y enseguida mandó la información al investigador Harper para después llamarlo. Benjamín-necesito que confirmes la información que te mande. También necesito que abras una investigación sobre mi padre Hugh Jenkins. Quiero que escarbe lo más que pueda sobre su vida ahora y de su pasado. Ya habían pasado 3 horas de ansiedad para Benjamín cuando escuchó el sonido de su teléfono. Harper-todo está en el correo que le envié, señor Jenkins.
Esta información le costará una fortuna ya que no fue nada fácil conseguirlo. Benjamín-tendrás la cantidad que pidas, Diamela, y la transferencia quedará en 10 minutos. Harper pidió una cantidad considerada, que para Benjamín no era más que solo unos dólares. Tomó su laptop y comenzó a abrir los correos, hasta que dio con el que envió el investigador hace unos segundos. Había información muy clara de Hugh Jenkins. Fue sospecho del asesinato de su madre Clare Ball y su abuelo Ernest Ball estaba involucrado con la mafia francesa y fraudes de varias empresas. Además de ser también sospechado de los padres de Antoine Leroux, entre tantos delitos que después fueron borrados en el sistema. Benjamín golpeó el escritorio con fuerza. Hace tiempo sospechaba que su padre tenía negocios turbios. Pero nunca imaginó de que sería capaz de llegar a ser por ambición. Ahora tenía más dudas y el incidente que había sufrido Elizabeth le daba muchas vueltas en su cabeza. Tomó su teléfono y marcó el número de Elizabeth con la esperanza de que contestara su llamada. Después de varios tonos pudo escuchar su voz. Elizabeth-diga. Benjamín-Elizabeth, soy Benjamín, necesito verlo. Elizabeth-Benjamín. Benjamín-por favor, es sobre mi padre. Hay algo importante que necesito enseñarte. Te prometo que no te quitaré mucho tiempo. Elizabeth lo dudó por un segundo, pero al mencionar a su padre, aceptó verlo. Elizabeth-te veo en una hora en el restaurante de comida hindú al que íbamos. Benjamín-bien, ahí nos vemos en una hora. Elizabeth se levantó de la cama para quitarse el camisón, se puso unos vaqueros cómodos con una blusa holgada blanca y salió hacia el lugar donde se vería con Benjamín. Autor, KRLA. Elizabeth llegó al restaurante a la hora acordada y Benjamín ya se encontraba en una mesa esperándola. Benjamín-Elizabeth, gracias por venir, pensé que me dejarías plantado. Por lo que pasó anoche. Elizabeth-, dijiste que tenías algo importante que mostrarme. Así que ve al grano, Benjamín. Benjamín asintió con la cabeza y puso sobre la mesa los títulos de propiedad de los restaurantes. Elizabeth los tomó y los hojeó varias veces para después posar su mirada en Benjamín con evidente dudas. Elizabeth-, estos son los títulos de propiedad de los restaurantes de mi familia. ¿Qué haces con ellos, Benjamín? Benjamín-, los encontré en el despacho de mi padre. Y eso no es todo, mira. Benjamín sacó toda la información que el investigador había conseguido para él. Elizabeth no se sorprendió ante lo que estaba viendo, ella sabía que Hugh quita escoria. Benjamín-, fue sospechoso de la muerte de mi madre Elizabeth. Todos estos años había sentido rencor hacia ella por abandonarme tan pequeño y ahora estoy seguro que él la asesinó. Elizabeth-, Benjamín, lo siento. Benjamín-, también quiso deshacerse de ti. Benjamín tomó la mano de Elizabeth con desespero. Benjamín-, quiero saber la verdad, Elizabeth. Elizabeth suspiró con pesadez y se soltó de su mano. Elizabeth-, cuando viajaste a Chicago con Lea, fue a verme al restaurante y me ofreció dinero para alejarme de ti. Me dijo que tú ya estabas comprometido con Lea desde hace tiempo. Yo no le creí y cuando le pedí que se fuera me amenazó. Al siguiente día Lea también llegó a mi restaurante y siguió con la misma historia del compromiso. Me dejó un sobre con fotografías de ustedes dos teniendo sexo. Benjamín agachó la cabeza, sentía una inmensa vergüenza hacia Elizabeth. Elizabeth-, yo, estaba destrozada por dentro. Salí a llamarte y en cuestión de segundos todo explotó. Las lágrimas de Elizabeth caían a mares de sus ojos. El dolor de perder a su familia siempre iba a estar latente. Benjamín-, lo siento. Benjamín sintió un nudo en la garganta y limpió las lágrimas que comenzaban a aparecer en su rostro. Benjamín-, te prometo que voy a hacerlo pagar por todo el daño que nos hizo. Elizabeth-, es tu padre. ¿Cómo estoy segura que no estás de su lado? Benjamín-, ¿por qué tiene que pagar todo, la muerte de mi madre y de tu familia? No me importa lo que tenga que hacer ni lo que me cueste lograrlo, pero voy a hacer que pague. Te doy mi palabra que él no volverá a hacerte daño, Elizabeth. Antoine tenía entre sus manos un ramo de lirios rojos que compró para Elizabeth. Caminó hacia su habitación y al entrar se dio cuenta de que no estaba ahí. Extrañado, tomó su celular y marcó su número.
El celular de Elizabeth estaba sobre la mesa cuando empezó a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Antoine. Benjamín lo vio de reojo y su cara fue de desagrado. Elizabeth-disculpa, debo contestar. Antoine-Eli. Elizabeth-hola Antoine. Antoine-¿dónde estás? Necesito que hablemos. Elizabeth era consciente de que Antoine no confiaba en ella. Él creía que seguía enamorada de Benjamín y decirle que se encontraba en un restaurante con él no era una excelente idea. Pero deseaba que no hubiera dudas entre ellos, ella lo amaba a él y él tenía que aprender a confiar en ella. Elizabeth-estoy en un restaurante cerca de Golden Gate Park. Te mando ubicación. Antoine-de acuerdo. Antoine colgó y subió a su auto para llegar a donde se encontraba Elizabeth. Benjamín-Elizabeth, ¿puedo hacerte una pregunta? Elizabeth-está bien. Benjamín-, ¿estás enamorada de tu esposo? Elizabeth sonrió y un brillo se reflejó en sus ojos. Elizabeth-, lo estoy. La mirada de Benjamín se tornó triste. Benjamín-, ¿cómo estás segura de que lo amas? Elizabeth-, cuando él me mira con esos ojos azules llenos de amor, me hace sentir que no existe nadie más para el que solo yo, y eso me llena el corazón de felicidad. Benjamín-, Elizabeth, ¿lo amas más de lo que me amaste? Elizabeth-, sí. Lo siento Benjamín, sé que no es algo que esperabas escuchar, pero Antoine llegó a mi corazón de una manera tan arrebatadora, que ahora no puedo concebir una vida sin él. Me enamoré de él, como nunca amé a alguien. Benjamín, como nunca amé a alguien. Benjamín-, entiendo, si no me hubiera involucrado con Lea ahora serías mi esposa y yo el hombre de él que hablaras con mucho amor. Dijo Benjamín sintiendo lástima por él mismo, su corazón estaba ahora más destrozado. Estaba tan arrepentido por su error pero sabía que eso no le regresaría a Elizabeth a su lado. Solo quedaba hacer las cosas bien por última vez. Tenía que asegurarse de que su padre no volviera a hacerle daño esta vez. Antoine había llegado al lugar y comenzó a buscar a Elizabeth con la mirada. Sus ojos casi salían de sus órbitas al verla sentada frente a Benjamín. Antoine-Eli. Señor Jenkins. Elizabeth se levantó de su asiento al verlo y caminó hacia él para tomar las manos de Antoine entre las suyas. Elizabeth-Antoine, antes de que protestes necesito que tomes asiento y confíes en mí. Antoine respiró con pesadez, estaba lleno de celos otra vez y quería golpear nuevamente a Benjamín. Pero se centró en los ojos de Elizabeth, en ellos había preocupación, Elizabeth quería que confiara en ella, lo pedía casi a gritos. Así que apretó las manos de Elizabeth con delicadeza y asintió con la cabeza. Caminó a su lado entrelazando sus manos y se sentaron frente a Benjamín. Elizabeth-, por favor revísalo, es información que Benjamín me mostró. Antoine tomó los papeles entre sus manos y dio una ojeada a todo. Antoine-, tienes mucha información de tu padre aquí. Benjamín-, y aún falta más. Hay documentos que él guarda con mucho recelo. Antoine-, todo esto incrimina más a tu padre. Ahora dime, ¿qué es lo que quieres hacer con esto y por qué? Benjamín-, solo quiero que se haga justicia. Es una forma de enmendar mis errores. Dijo Benjamín mirando a Elizabeth. Antoine-, como sabré que no es un engaño tuyo para acercarte a Elizabeth. Benjamín se rió con ironía. Benjamín-, solo quiero limpiar mi conciencia, señor Leroux. Las miradas entre ellos era retadora. Pero esta vez ambos debían bajar la guardia si querían proteger a Elizabeth. Antoine-, bien. Llamaré a mi abogado y me comunicaré contigo mañana. Hablaremos en privado. Antoine se levantó del asiento y tomó a Elizabeth entre sus brazos para besarla. El beso era lento y exigente. Ella sentía como cada parte de cuerpo se debilitaba con sus besos. Antoine soltó sus labios poco a poco dejando a Elizabeth embelesada entre sus brazos. Antoine-, te llevaré a casa. Elizabeth se agarró fuerte de su mano y ambos caminaron hacia la salida del lugar, dejando a un Benjamín resignado. De camino a su hogar ninguno soltaba sus manos. Antoine besaba con frecuencia la frente de Elizabeth y ella se aferraba más a él.
Al llegar a su hogar, Elizabeth estiró la mano de Antoine y lo guió hasta su habitación. Al cerrar la puerta, Antoine la pegó a la pared y se deshizo de la blusa y los vaqueros de Elizabeth con rapidez. KRLA. La noche había caído y Elizabeth se había quedado dormida entre los brazos de Antoine. Sus piernas estaban entrelazadas y su mano descansaba en su pecho. Era una sensación extraordinaria sentir su cálido cuerpo, y una sonrisa tonta ponía en sus labios cada vez que recordaba su voz diciéndole te amo. Se sentía el hombre más afortunado. Elizabeth abrió los ojos poco a poco, con una mirada risueña. Elizabeth-hola. Antoine-hola. Elizabeth se levantó un poco para acurrucarse más a Antoine y lo besó. Antoine-, ¿tienes hambre? Elizabeth- un poco. Antoine- bajaré a prepararte algo. Elizabeth- no estaba enterada de que mi espléndido esposo supiera cocinar. Antoine- hay muchas cosas que aún no sabes de mí, ni yo de ti, pero tenemos toda una vida para descubrirlas juntos. Antoine le dio un beso fugaz a Elizabeth en los labios y se levantó de la cama buscando su pantalón. Elizabeth se mordía su labio inferior viéndolo caminar desnudo. Su esposo era un hermoso ejemplar de hombre. Antoine- te prepararé unos deliciosos sándwiches de jamón, dijo Antoine para después guiñar el ojo a Elizabeth. Elizabeth- jaja. Suena delicioso. Elizabeth se levantó envuelta en la sábana y se colocó la camisa blanca de Antoine. Ya todos estaban dormidos, así que bajaron hasta la cocina en silencio. Elizabeth se sentó en un taburete alto de madera, frente a la barra de la cocina, y Antoine abrió el refrigerador sacando lo que ocuparía y comenzó a prepararlos. Elizabeth solo sonreía divertida. Al terminar, los acomodó en un plato, destapó una botella de vino tinto y vertió el líquido en 2 copas. Elizabeth tomó uno y comenzó a saborearlo. Antoine- será el mejor sándwich de jamón que has probado en tu vida. Elizabeth- Tienes razón, es el sándwich de jamón más rico que he probado en mi vida. Antoine- y no es lo único que me queda rico. Elizabeth- ¿no? ¿Y qué otra cosa le queda así de rico, señor Leroux? Dijo Elizabeth fijando su vista en los ojos azules de Antoine de manera provocativa, y Antoine se acercó a ella, como si de una presa se tratara. Comenzó con un beso tierno que después se volvió exigente, la subió a la barra y abrió sus piernas hasta su ser. Elizabeth- te amo, Antoine. Antoine- yo también te amo, Eli. Elizabeth se quedó abrazada a él y Antoine la cargó sin salirse de ella y la llevó a su despacho. Se sentó en el sillón de cuero con ella encima, con una pierna de ella en cada lado de él. Antoine- te dije que te haría el amor en todas las partes de la casa. La mirada de ambos estaba llena de lujuria. Ella comenzó a moverse hacia arriba y para abajo, enredó sus dedos entre el cabello de Antoine mientras él se deleitaba el paladar con el sabor de sus generosos pechos. Ella se entregaba a él con total plenitud. Antoine estaba extasiado con sus movimientos, su corazón estaba rebosante al sentirla tan suya. La hija tapaba la desnudez de Elizabeth y Antoine, mientras dormían plácidamente, después de una gloriosa noche de reconciliación. Toc toc. Julie-Antoine. ¿Estás en el despacho? Se escuchó el sonido de la puerta abriéndose y enseguida Antoine abrazó a Elizabeth aún dormida para taparla con su cuerpo. Julie-, lo siento. Julie salió rápido del despacho cerrando la puerta. Se había preocupado por Elizabeth y su hermano al no verlos en la cena ni tampoco en el almuerzo. Temía que siguieran disgustados. Pero ahora estaba más tranquila al saber que estaban juntos de nuevo. Antoine- despierta mi bella durmiente. Elizabeth- Al ver que Elizabeth no quería despertar, se levantó para vestirse y la cubrió para llevarla a su habitación. Al entrar la acostó con cuidado sobre la cama y entró al baño para ducharse. Elizabeth se despertó después de un rato y recordó que tenía planes con Julie. Había prometido acompañarla al ginecólogo y llevar a la abuela Suzette a hacer algunas compras personales. Se puso de pie sin muchos ánimos y caminó hacia la puerta del baño. Al abrirla sus pupilas se dilataron. Estimarla. Antoine- me estaba espiando, señora Leroux. Elizabeth se puso de los 1000 colores y Antoine soltó una carcajada.
Antoine-no tienes por qué avergonzarte, amor. Yo soy todo tuyo y puedes ver y tocar todo lo que quieras. Erección. Elizabeth-creo que mejor debería bajar. Antoine-¿por qué? Antoine besó la cavidad de su cuello y se estremeció. Elizabeth-¿por qué le prometí a Julie que la acompañaría al ginecólogo? Antoine-Elliot puede ir con ella. Elizabeth-a. Pero también le prometía a la abuela que. Antoine-¿puedes llevarla mañana? Elizabeth-pero. Elizabeth dejó de pensar en una excusa y se dejó llevar nuevamente en el placer. Antoine al orgasmo. Elizabeth comenzó a vestirse rápido, miró el reloj y se dio cuenta de que ya era tarde. Tomó su bolso y bajó a la planta baja buscando a Julie. En el comedor se encontraban Antoine Lebrun junto a la odiosa de su hija Clarice. Después de lo sucedido la última vez, habían viajado desde Francia solo para arreglar las cosas. A su padrino no le convenía terminar enemistado con Antoine.